están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sean bienvenidos, mis hermanos, una vez más a su espacio, a Cristianismo Profundo, donde saben que tenemos la dinámica de estudiar la palabra de Dios juntos. Y pues continuamos, hermanos, en esta tarde con la lección que quedó en pausa la semana pasada, que se llama Hacer discípulos. Ya la semana pasada... Sí, es el llamado de Dios a ser discípulos. La semana pasada vimos las primeras 5 preguntas, hoy vamos a continuar con creo que es otro tanto. Y antes de comenzar, hermanos, pues sí me gustaría, creo que no lo hacemos comúnmente, pero me gustaría pedirles sus oraciones. Ahora sí que por todos los hermanos de la iglesia que por las inclemencias del tiempo están pasando por enfermedad. Damos testimonio de que mis hijos estuvieron enfermos esta semana, pero gracias a Dios ahí van, ahí la llevan. Y pues cada vez se ve mejor y le doy gracias a Dios por eso. Pero sé que hay varios hermanos de la iglesia que están batallando con eso. Incluso aquí Moy está con su garraspera enfadando. No, así es mi voz. Y pero sí pedimos de sus oraciones, hermanos, y cuenten con nuestras oraciones por ustedes. También. Y pues antes de comenzar, pues vamos a pedirle al pastor Moy que nos guíe en oración. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias por la oportunidad de poder estar en este espacio una vez más, Señor, y poder tener el tiempo, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para meditar en estos temas que sin duda alguna, Señor, el objetivo, como es el nombre de este espacio, es llegar a un cristianismo profundo, Señor, no nada más de nombre, sino practicarlo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Señor. Y te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo sea guiando nuestra vida, Señor, que no permitas que vengan las distracciones, Señor, sino que podamos enfocarnos en estos minutos, Señor, que pasamos en este espacio para poder meditar en tu palabra y en estas preguntas, Señor, que sin duda alguna nos retan, Señor, a ejercer, Señor, a practicar, Señor, un cristianismo genuino, Señor. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde, Señor, y recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues aquí estamos, hermanos, con esta fresca tardecita juntamente con ustedes y un buen tarro de café para calentar nuestras voces, sí, ¿verdad? Y rogando que el Señor nos cuide y nos bendiga. Si ustedes ven esta grabación antes del sábado, espero que así sea, les recordamos que tenemos un evento especial el próximo sábado, hermanos de Tecate. Y cerca de Tecate, vénganse a la confraternidad de mujeres, estará ministrando nuestra hermana Ruth Ríos en el canto y en la predicación. Entonces anímense a venir aquí. Y continuamos, hermanos, con el subtema general que es discipulado y liderazgo. Y empezamos hablando de el llamado del Señor para nosotros, y ese llamado es ir y hacer discípulos. Y en este segmento, hermanos, vamos a estar hablando más adelante, las siguientes lecciones en este mismo tema, de el carácter del discipulador. Es decir, el carácter de nosotros, a quienes Dios nos ha permitido madurar un poco en el camino de Dios, y podemos entender el llamado de Dios de ir y hacer discípulos, como Jesús lo dijo en Mateo 28, a todas las naciones. La semana pasada platicábamos de la reacción de Leví cuando el Señor lo llamó y le dijo, sígueme. Leví, inmediatamente dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo. Recuerden que seguir a Cristo es mucho más que simplemente volverse cristiano, ¿verdad? Y Dios nos llamó a ser discípulos y no solamente a ser cristianos. Entonces, en torno a eso estamos conversando y seguimos en esta noche con el llamado del Señor a ser discípulos. ¿Y dónde nos quedamos? Bueno, comenzamos en la pregunta que nos quedamos, fue la número 6, Ajá. Que dice, ¿cómo pueden los discípulos ser como su maestro? La referencia o la respuesta la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 40, que dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro.
En la versión traducción al lenguaje actual dice: el alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él. Entonces dice, ¿cómo pueden los discípulos ser como su maestro? Pues siguiendo los pasos del maestro, ¿no? Hemos mencionado muchas veces el ejemplo que Jesús nos dio, que es el mayor ejemplo que tenemos, que Él le enseñó a los discípulos, los envió y luego los dejó que ellos hicieran solos el ministerio. Es lo mismo ahora, ¿no? Y también podemos usar la comparación de un papá con un hijo, ¿no? Siempre los papás enseñan a los hijos: mira, hijo, haz esto. Por ejemplo, alguien que sabe de mecánica: mira, hijo, si arreglas el carro, si lo mantienes, pues el carro va a durar, ¿no? Y tratan de enseñar a los hijos para que en un futuro pues los hijos tengan ese conocimiento por lo menos, ¿no? Que mencionábamos el otro día el ejemplo del sucesor de la reina Isabel, ¿no? Que tiene, ¿qué? 70 años. 76 años. 76 años y ni siquiera los dientes se puede lavar solo el hombre, ¿no? Entonces, es como podemos ser como el maestro, ¿no? Siguiendo los pasos, y obviamente tenemos las escrituras para seguir los pasos del gran maestro que es el Señor Jesús, pero también es bueno rodearnos de personas que conozcan más que nosotros, ¿no? No por vanagloriarnos, pero nosotros tenemos un buen ejemplo de lo que es un buen pastor, un buen predicador. Y pues siempre que nos toca predicar, yo creo ya no nos equivocamos en que si está el pastor ahí en la audiencia, pues sí nos tiemblan más las piernitas, porque pues nos juzgan gramaticalmente y todo eso, ¿no? Homiléticamente. Entonces, en ese aspecto es bueno tener personas superiores que sepan más que nosotros, que nosotros podamos seguirlas como un ejemplo, y obviamente un buen ejemplo, ¿no? Y la semana pasada hablábamos, hermanos, de que efectivamente en los tiempos de Jesús el discipulado se llevaba más o menos como un tipo de paternidad, porque no solamente iban a tomar clases, sino que caminaban, seguían a su maestro, vivían con su maestro, interactuaban todo el tiempo con su maestro, porque muchas de las cosas que aprendían eran precisamente en su interacción, en la manera en que veían a su maestro reaccionar ante las situaciones. Y fue lo que vimos en muchas ocasiones. Los discípulos se llevaron algunos tesoros de enseñanza en simplemente ver la reacción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como bien dice Moy, nosotros somos un ejemplo de eso. El sábado pasado tuvimos una comida y aquí una hermana que pues veo muy poco, me saludó y me dijo: sí te he visto, he escuchado alguna predicación tuya, dice, y predicas muy, muy similar al pastor. Y es por obvias razones, ¿no? Porque es nuestro maestro, es nuestro mentor, es con quien nos relacionamos todo el tiempo. Y es más o menos eso el tipo de discipulado, ¿no? Que todos los cristianos maduros, como dijo el pastor, que entiendan este principio, tienen que hacer, ¿no? Tienen que llevar a cabo. Qué profundo, hermanos, es este consejo o esta exigencia del Señor para un discipulador. Sí. ¿Verdad? Es muy exigente esto. Y la pregunta, hermanos, también es muy exigente aquí. ¿Cómo pueden los discípulos ser como su maestro? Amados hermanos, nuestro maestro por excelencia es el Señor Jesús. Sí. Entonces, dice el versículo que estamos leyendo en la segunda parte: mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Déjenme decirlo en otras palabras, hermanos. Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que esté bien preparado será como su maestro. Y aquí, hermanos, hay una exigencia. No se trata nada más de salir y decirle muchas cosas a las personas. Tenemos que prepararnos. El apóstol Pedro dijo que debemos estar preparados para presentar con mansedumbre y reverencia explicación a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, una persona, hermanos, no puede enseñar lo que no conoce. Por eso es que hemos insistido tanto en leer la palabra, conocer la palabra, leer doctrina, aprender doctrina, tener convicciones con relación a doctrina.
no puede conducir a sus seguidores o a un estudiante o a un discípulo a un nivel más elevado que aquel que él mismo haya llegado. O sea, nadie puede poner por encima de él a nadie, porque tenemos un nivel, un tope. Cuanto más les enseñamos, tanto más ellos se vuelven como su mentor, como su discipulador. Pero su propia etapa de crecimiento constituye el límite superior al que podría llevarlos. Entonces, un discípulo está perfectamente bien preparado tal y como es su maestro. Las deficiencias en la doctrina o vida del maestro pasarán a las vidas de sus discípulos, y cuando la instrucción haya quedado completada, no se puede esperar de los discípulos que sean más que el maestro. Hermanos, es una exigencia tremenda para cada uno de nosotros como cristianos. Por eso en semanas pasadas estuvimos hablando que el Señor nos da herramientas para servirle, y ya ir y hacer discípulos está dentro del servicio a Dios, pero no sin antes, hermanos, darnos a la tarea de conocer las herramientas hablamos específicamente de la palabra de Dios y la comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que esté bien preparado será como su maestro. Nuestro máximo ejemplo es Cristo. Tenemos que prepararnos bien y discipular a personas que vengan detrás de nosotros bien preparados. De tal manera que cuando lleguen a platicar con alguien que practique una doctrina sectaria, pues pueda argumentar eficientemente con la palabra de Dios, ¿verdad? Sin tener que llegar a pelear, sin tener que llegar a discutir. Simplemente la Biblia no necesita defensa, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios y nosotros tenemos que conocerla para ser como nuestro maestro. Amén. Entonces, eso es lo que se requiere para ser como nuestro maestro, precisamente. Muy bien. Bueno, aquí la pregunta que sigue dice: ¿cómo describe Jesús a la persona que escucha sus palabras y actúa en ellas? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en Lucas, capítulo 6, versículo 48, que dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Tienes algún comentario? Interesante. Pues este versículo lo mencionábamos también en preguntas pasadas, sí, ¿no? Y yo lo mencionaba así, ¿no? Lo interesante de la palabra cavó y ahondó, es correcto, y puso el fundamento sobre la roca, ¿no? También mi papá lo mencionaba en el ejemplo de los cimientos allá en San Quintín, y a veces eran tan profundos que yo creo que rebasaban la altura de una persona, y sí, decía, ¿por qué tan profundo? Es que tenemos que llegar a tierra sólida. Bueno, use esas ilustraciones, esas palabras que usamos en esas preguntas pasadas, y póngalo en esta pregunta que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cómo describe Jesús a la persona que escucha sus palabras y actúa en ellas? Bueno, poniendo primeramente un buen cimiento, que es la palabra de Dios. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Las respuestas, nuestro corazón debe estar basado en lo que la palabra de Dios dice, no en nuestras propias ideas, nuestros propios fundamentos. Esos, como bien dice aquí, no viene el viento, viene cualquier inundación y los derriba, ¿no? Pero cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, en Cristo, obviamente nuestra fortaleza es mayor, y pueden venir inundaciones, problemas, dificultades, y no nos vamos a mover de ahí, porque la roca que es Cristo es una roca sólida, es una roca firme. Sí, ya habíamos comentado en algunas ocasiones que sabiduría e inteligencia son dos cosas diferentes. La inteligencia es solamente información en nuestra cabeza, y sabiduría es tener esa información pero aplicarla en nuestra vida. Y eso es precisamente de lo que está hablando aquí, ¿no? Cómo describe Jesús a esta persona que escucha las enseñanzas y vive a través de ellas. Pues es una persona sabia, una persona que pone su fe en el fundamento que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esto obviamente tiene buenas consecuencias, ¿no?
como decía Moy, aún las tormentas tienen una perspectiva diferente, porque sabemos que en el Señor todas las cosas suman, todas las cosas sirven para bien, para hacernos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo describe Jesús a la persona que escucha su palabra y actúa en ella? Como una persona diligente, como una persona que está lista para trabajar. Entonces, hermanos, no pretenda leer el Salmo 23 todos los días como su único alimento. Tiene que profundizar en la palabra de Dios. Y mientras hablábamos, recordabas, Moy, lo de los cimientos, etcétera, etcétera. Te acordarás, Joa y Moy, que precisamente allá en el Valle de San Quintín, hermanos, hay un cementerio en el poblado donde vivíamos. Y tiene como peculiaridad, hermanos, que ya llegando la tarde-noche, que sube la marea, trae un olor a unos cuantos metros del panteón. Sí, sí, sí. Y pues nosotros, como no somos de ahí, no sabíamos bien, entonces nos comentaron la gente, los lugareños, que cuando sube la marea, porque el cementerio está muy pegado a la playa, cuando sube la marea, pues reblandece la tierra y derriba las tumbas. Sí. Entonces, los restos humanos, sean recientes o sean de muchos años atrás, se quedan flotando ahí por el agua, porque lo que se puso debajo como fundamento, pues nada más fueron bloques sobre arena. Entonces el agua que no viene con mucho ímpetu, pero hace su propio trabajo, pues desmantela prácticamente esas cajitas de bloques. No, y aparte es agua salada. Es agua salada que destruye todo. Entonces, algo como eso sucede cuando vienen las tormentas y nosotros no queremos trabajar, hermanos, en cimentarnos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo describe el Señor aquí? Como una persona diligente que trabaja. ¿Cuál es nuestro trabajo en este caso específicamente, hermanos? Es meternos al conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, esa es la exigencia de Dios, porque si no las consecuencias son terribles. Así es, la siguiente pregunta precisamente habla de lo mismo. ¿Cómo describe Jesús a la persona que escucha sus palabras y no actúa en ellas? Bueno, lo encontramos ahí mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 49, que dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Precisamente volviendo al ejemplo del Valle de San Quintín, conocemos personas que han sido tercas, a lo mejor decirlo así, y han construido chocitas en donde va el río. Y les han dicho no construyan ahí porque llega el tiempo de las lluvias y viene el río. No pasa nada, y pasa el río. Nunca llueve aquí. Nunca llueve, y nos hemos encontrado con casos de que hasta puentes se ha llevado, ¿no?, el río. Entonces es gente negligente, y lo podemos comparar con esto, ¿no? Es gente que oyó y no hizo caso, y es semejante a esas personas que construyen sobre la arena simplemente sin cimientos, y vienen pruebas, dificultades, problemas, y por decirlo así, el diablo arrasa con todo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con las personas que escuchan la palabra de Dios y no actúan en ellas. Pues la palabra de Dios no engaña ni exagera cuando dice al final: y fue grande la ruina de aquella casa. Vemos muchos ejemplos en el día a día de personas que no tienen su confianza en el Señor, y cuando se derrumba aquello en lo que tienen su confianza, pues se puede dar cuenta uno de que están completamente devastadas, ¿no? Vemos el ejemplo de famosos que, aún teniendo prácticamente lo que la gente podía catalogar como éxito, teniendo dinero, teniendo fama, y todo eso que la gente anhela, son gente que muchas veces termina suicidándose, ¿no? Porque finalmente su vida está vacía, su vida está hueca, o cuando esas cosas en las que tiene su confianza se cae, pues es grande su ruina, ¿no? Como dice aquí. Sí, también, ahorita que estamos hablando de esto, se me vienen a la mente los tipos de cimientos, ¿no? En la construcción. Hay de cimientos a cimientos, ¿no? Pensemos en un cimiento básico, pues todos sabemos que si es una estructura grande, alta, pues tiene que llevar zapatas, ¿no? Bien, con mucho cemento. Y pues
comparemos esto no con lo que estamos hablando. Hay personas que por economizar, pone tanto de cemento, no pasa nada, no le va a pasar nada a la estructura, ¿no? Pero vienen terremotos, temblores, aires como el de Mexicali, donde vino el aire ese con arena y tumbó parte de una universidad. Entonces, a veces nuestro conocimiento o lo que nosotros creemos que es correcto, a veces es pura religiosidad. Y ahí está basado nuestro fundamento, ¿no? Y como estaba diciendo yo ahorita, vienen pruebas, vienen dificultades y nuestra religiosidad no es firme. Entonces debemos de cimentarnos en Cristo, que es la cabeza, y como decía, como dice la Escritura, es la piedra angular. Si estamos bien cimentados, no va a haber cosa que nos mueva. Han visto, por ejemplo, cuando se dan aquí en Baja California, muy común los vientos de Santana, hay árboles que están muy altos y por más que les pegue el aire, no se caen, se mueven, se tambalean, se curvean, pero vuelven a su posición. ¿Por qué? Porque tienen raíces fuertes. Y es lo que debería pasar con nosotros como cristianos, no tener raíces fuertes, bien cimentados. El Señor, hermanos, compara a aquellos que ponen en práctica sus palabras a un hombre que cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Esta es la parte más crítica de cualquier casa. Esta es la razón por la que, como discípulo, usted necesita poner un cimiento espiritual fuerte en su vida. Y para eso, insisto, hermanos, debemos trabajar. Estas charlas que tenemos, hermanos, que usted nos bendice cuando las está viendo, y esperemos que sean de bendición y sigan siendo de bendición para su vida, ya que la intención de estas charlas es ayudar a todos nuestros hermanos en la fe a poner cimientos fuertes en su vida cristiana. Si usted está obedeciendo al Señor y está dedicando tiempo para discipular a otras personas, créanme, hermano, que usted tiene la oportunidad de ayudar a otras personas a poner cimientos fuertes para una relación con Jesús que permanezca por la eternidad. No sea, hermanos, de esos cristianos que cualquier problemita en la iglesia lo saca de la iglesia, número uno, y en segundo lugar, peor tantito, lo saca del camino de Dios. Maduremos. Aprendamos, crezcamos, seamos fuertes y nada nos moverá. Somos discípulos llamados a ser discípulos, y seguimos hablando de esa responsabilidad de parte del Señor para nosotros. Sí, la siguiente pregunta que tenemos aquí es: ¿a qué nos ha llamado Jesús y por qué? Y la respuesta la encontramos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y hablando del discipulado, algo que atrapaba mi atención cuando estaba estudiando el tema, era de que en los tiempos de Jesús los discípulos escogían al maestro a quien iban a seguir, ¿no? Ellos veían al maestro y lo que más les atraía, o las enseñanzas que más les atraían, pues estos jóvenes decidían y pagaban el precio, ¿no? para poder ser discípulos de este maestro. Y nuestro Señor Jesucristo fue totalmente diferente. Él fue quien eligió a sus discípulos. Y también el ser discípulo de Jesucristo conlleva un costo, ¿no? Conlleva renunciar prácticamente a nuestra vida y vivir de acuerdo a su voluntad. Pero Él nos ha llamado con un llamamiento santo. Así como llamó a sus discípulos, a cada uno de ellos los llamó con un propósito de ser sus apóstoles y de cimentar iglesias, pues también a nosotros, ¿no? Nos llamó y con un propósito, ser santos seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este aspecto, a lo mejor usted se siente que no es capaz de decir: no, yo no tengo un llamado, o no tengo el llamamiento a eso. Recordemos el caso de Pablo, ¿no? De dónde venía Pablo cuando era Saulo, y lo mencionaba el domingo pasado ya con nuestros hermanos del Porvenir. Saulo era un asesino de cristianos, literalmente entraba a las iglesias, arrastraba a la gente, los metía en la cárcel, los mataba.
Y cuando va y queda ciego y van a orar por él, recordemos que le dice, Señor, ¿cómo voy a ir a orar por ese Saulo si te está matando cristianos? Y la palabra que dice aquí el Señor es a mí me impactó cuando lo estaba leyendo, me impactó cuando dice, ve porque instrumento escogido me es y yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer. Entonces ese Saulo, que era un pecador que asesinaba cristianos, vemos en qué se convirtió, en el gran apóstol Pablo. Entonces, si usted siente que dice, no, yo no tengo ese llamado porque soy una persona mala o he cometido muchos pecados, recuerdes de dónde sacó el Señor a Saulo y cómo lo convirtió. Es lo mismo que puede hacer el Señor con usted. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Porque este versículo, hermanos, tiene que ver con nuestra salvación y tiene que ver con la elección del Señor. Cuando el Señor dice, o cuando el apóstol Pablo dice aquí, está hablando en el versículo anterior, hermanos, en el 8, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Entonces, el llamamiento santo, hermanos, tiene que ver aquí con la salvación. Eso depende completamente del Señor. Y luego sigue diciendo que no es de acuerdo a nuestras obras, sino que Dios tiene propósito. En Dios está el querer como el hacer, por su perfecta voluntad. Y esto el Señor lo diseñó, lo planeó y lo decidió desde antes, como dice aquí, de los tiempos de los siglos. Entonces, usted no está en el camino de Dios porque usted dijo, yo quiero ser bueno y me quiero ir al cielo. No, usted está ahí porque Dios así le plació. Amén. La soberana voluntad de Dios. Al Señor le place hacer eso. Entonces, como bien dice Moy, al Señor le plació llamar a un hombre malo ante la sociedad. Digo, este instrumento útil me es para hacer las cosas que yo quiero que haga. Y nosotros no somos mejores que Pablo, hermanos. Ninguno de nosotros, no somos mejores. De una o de otra manera hemos ofendido a Dios, fuimos ofensivos a Dios, fuimos malos. Sí. Y el Señor nos llama con llamamiento santo, porque a Él le plació escogernos y nos ha dado una gloriosa responsabilidad que la respondemos en la siguiente pregunta. ¿Qué dice Jesús de aquellos que están en Cristo? Bueno, la referencia la encontramos en un pasaje muy conocido, 2 de los Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como dice el pastor, ahí comienza, ¿no? Ahí en la conversión ahí comienza, y algo que estaba leyendo ahorita en este comentario, dice, los cristianos son nuevas criaturas desde su interior. El Espíritu Santo les da vida nueva y ya no serán los mismos jamás. No hemos sido reformados, ni rehabilitados o reeducados. Somos una nueva creación, viviendo en unión vital con Cristo. Convertirnos no es meramente dar la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida nueva bajo un nuevo maestro. Y pues vemos en la palabra de Dios muchos ejemplos de personas que fueron totalmente transformadas por su relación en Cristo, con Cristo. Y el ejemplo que daba Moy del apóstol Pablo, lo podemos ver en los mismos discípulos de Pedro, Juan, el Leví, precisamente, que era un publicano, un oficio despreciado por los judíos. Muy lucrativo tal vez para él. Sí. Pero Jesús los eligió y en el proceso de caminar con Él fue que fueron siendo capacitados y su vida fue siendo transformada, ¿no? En la cercanía con el Maestro. Pero no podemos negar que su vida fue transformada a través de su relación con Cristo. Y si usted es un hijo de Dios, pues su vida también es un claro ejemplo, o tendría que ser un claro ejemplo de una vida transformada, ¿no? Por como lo que acabamos de leer, usted es una nueva criatura. Y ahorita que mencionaba yo eso de los discípulos, podemos ver el otro lado de la moneda, perdón. El apóstol Judas, el discípulo Judas, fue llamado, pero no siguió los ejemplos del maestro, sino al contrario,
el enemigo entró en su corazón y conocemos el final de Judas, ¿no? Fue grande Judas ese Iscariote. Entonces, ahí están los dos lados de la moneda. Pablo escuchó el llamado del Señor y dijo, voy. Y vemos cómo terminó el apóstol Pablo, todo lo que hizo, las cartas que hizo. Pero vemos también el lado de Judas Iscariote, estuvo con el maestro, lo siguió, fue discipulado por el Señor, pero no siguió, como dice aquí en la pregunta pasada, no cimentó la enseñanza bien, y fue grande su ruina. Siempre me ha gustado, hermanos, en algún momento aprendí a unir 2 Corintios 5:17 con el 5:15. Dice el versículo 15, hermanos, y por todos murió, fíjese bien, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y luego nos da la razón, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, hermanos, estamos hablando de liderazgo y discipulado. Estamos hablando ahorita del llamado de Dios a ser discípulos. Y eso quiere decir que todos los que tenemos cierto tiempo ya en el camino de Dios, somos discípulos llamados a discipular. Pero no vamos a poner a nadie por encima de donde nos encontramos nosotros. Entonces tiene que haber un cambio real en nuestra vida, de tal manera, hermanos, que ya no vivamos para nosotros. Como bien mencionaban aquí Yoba y Moy, a los discípulos del Señor, cómo renunciaron a ser ellos mismos, ¿no? Leví, dejándolo todo, le siguió. Pedro, pescador, Juan, pescador, muchos pescadores dejando las redes, le siguieron, y etcétera, etcétera, etcétera. El Señor no ha cambiado el modelo, sigue llamando gente, sigue llamando discípulos para discipular, pero tiene que haber un compromiso con Cristo. Si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Debemos ser conscientes, amados hermanos, que las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo para la gloria del Señor. Nosotros somos llamados a una vida completamente nueva por la gracia de Dios. Amén. No solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino que nos ha dado un nuevo corazón, y nuestro nuevo corazón va a desear, hermanos, seguir a Jesús y hacer algo por la obra de Dios. Si no hay ese deseo ardiente en nuestro corazón, pregúntese si realmente le ha abierto su corazón al Señor. Porque sea consciente, amado hermano, que la obra de Dios necesita de personas que quieran involucrar su vida en el servicio de Dios. ¿Qué podemos hacer? Discipulando a otros. Deseamos con todo nuestro corazón, hermanos, que estos versículos y esta charla que hemos tenido esta noche llegue a lo profundo de su corazón, y que usted pueda describir con sus propias palabras, hermanos, lo que usted piensa que significa ser un discípulo. Si tiene alguna idea, si tiene algún comentario, escríbanoslo ahí en las redes sociales, y nos gustaría leer de ustedes. Para usted, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Porque hemos sido llamados para discipular a otros. ¿Algo más, yo? No, pastor. ¿Algo más, no? No. Muy bien, hermanos. Vamos a orar y agradecemos al Señor por nuestra charla en esta noche. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos con todo nuestro corazón esta oportunidad maravillosa de estar frente a este micrófono y frente a esta cámara para compartir con nuestros hermanos una palabra de edificación. Tú no quieres gente solamente en las bancas. Tú nos has llamado para hacer luz en medio de tanta oscuridad, para agarrar a un vecino, a un familiar, a alguien, a un conocido, a un compañero de trabajo, a un compañero de escuela, a alguien, y empezar a mostrarle y modelarle al mismo Cristo que está en nuestro corazón, y entender claramente que si alguno está en Cristo, esta es nueva criatura, y entendemos que las cosas viejas, la vieja manera de vivir ha pasado, ahora hay una nueva manera de vivir, y eso es lo que modelamos por Cristo en nuestro corazón, y enseñamos a otros el vivir para Cristo. Gracias por llamarnos al perdón de nuestros pecados, por enseñarnos a través de tu palabra, y ahora te pedimos que nos uses
para enseñar a otros el Evangelio y el crecimiento cristiano de cada persona que tengamos la oportunidad. Gracias, Dios bendito, por tu palabra. Gracias, Dios amado, por la oportunidad de estar juntos en esta charla. A ti te honramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir hablando, hermanos, del carácter del discipulador. Vamos a hablar más cosas muy interesantes en nuestras siguientes presentaciones. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Amados hermanos, que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.